La estructura de control básica en programación es la estructura condicional if, que se traduce como si. Se revisarán las partes de la estructura if simple, a la que llamaremos if end, la lógica de ejecución, la estructura asociada con su diagrama de flujo y las instrucciones, las partes del if doble al que llamaremos if else end, su lógica de ejecución y su estructura asociada con el diagrama de flujo y el código correspondiente. Para revisar las partes del if simple, consideremos que no es una sola declaración de la condicional, sino que es una estructura y ello implica que contiene un conjunto de instrucciones y no es una sola sentencia. Primero, se declara la condicional con la palabra if y una condición. Esta condición se evalúa si es verdadera o falsa. Cuando la condición es verdadera, el flujo continúa por el sí. Y cuando la condición no sea verdadera, es decir, que es falsa, el flujo continúa por el no. Veamos esto en el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo, el if se representa con un rombo y dos líneas de salida laterales. La salida izquierda para el sí y la salida derecha para el no. Cuando la condición se cumple, es verdadera y el flujo continúa por el sí. Así que se deben de declarar las instrucciones del sí. En el diagrama de flujo las representaremos con los procesos A y B. En esta estructura, en la salida del no, no se tienen instrucciones porque el if es simple. Así que se han agotado las opciones y se declara el fin del if porque no hay más instrucciones que hacer. Esto se hace con una sentencia end y en el diagrama de flujo se cierra la condicional continuando las líneas de salida del sí y del no de manera vertical y después horizontal y se encuentran en flechas para interrumpir el flujo y que éste continúe hacia abajo con el siguiente bloque de instrucciones fuera de la condicional. Así que podemos identificar las tres partes de esta estructura. Uno, la declaración del if con su condición. 2, las sentencias o instrucciones del sí. Y 3, el fin del if, que es donde se cierra la estructura. Ahora consideremos la lógica de la condicional simple, teniendo presente que en la condicional simple solo hay instrucciones del lado del sí. La estructura inicia con la declaración de la sentencia if y con su condición. If siempre tiene una condición, porque si la condición es verdadera, entonces el flujo continúa por la salida del sí. Veamos esto en el diagrama de flujo. Primero, se hace la figura del if, que es un rombo, con una condición dentro. Siempre el flujo va a continuar primero por la salida del sí y se deben declarar entonces las instrucciones del sí, que en este caso son las sentencias A y B. Sobre el diagrama de flujo, lo que se tiene son las figuras que representan esos procesos A y B. La estructura aquí termina porque en una condición simple no hay instrucciones en la salida del no, así que se debe cerrar la estructura condicional. En el diagrama de flujo se unen las líneas de la salida del sí y del no con líneas rectas, de manera que se forma un rectángulo. Veamos este rectángulo, el cual se debe de identificar para el manejo de la estructura,
para hacer estructuras más complejas y cerrar de manera correcta la estructura condicional. Ahora consideremos la declaración de las instrucciones, partiendo del diagrama de flujo. La primera instrucción de esta estructura es la condicional if, así que le asignamos un número 1. La condición se supone verdadera, así que siempre las instrucciones que se escriben después de la declaración del if son las de el sí. En este caso, las sentencias A y B, numeradas en el diagrama de flujo como las instrucciones 2 y 3. Y como ya no hay más instrucciones en el flujo del sí, la última sentencia de la condicional, que sería la número 4, corresponde al end, que es el fin de la condicional y que corresponde en el diagrama de flujo al cierre de la estructura. El flujo continúa con el siguiente bloque de instrucciones con la sentencia C y así podemos considerar ahora la estructura doble a la cual llamaremos if-else end, porque ya no solo será un if y un end, sino que el else nos indica en otro caso y quiere decir que va a haber instrucciones en la salida del no. Entonces, esta estructura tiene instrucciones en ambas salidas de la condición, en el sí y en el no. La sentencia inicial en la declaración del if es el if con su condición. En el diagrama de flujo se pone un rombo con la condición y dos salidas. A la izquierda se pone el sí y a la derecha se pone el no. Si la condición es verdadera, entonces el flujo continúa por la salida del sí, por lo que se declaran las instrucciones del sí. En este caso, digamos A y B. Son todas las instrucciones de la salida del sí, por lo que ahora se considera el caso donde la condición no se cumple o es falsa. Esto se hace con una sentencia else, que significa en otro caso. Y esto indica la salida del no. Así que ahora se declaran las instrucciones de la salida del no, que son los procesos C y D. Así, se colocan en la salida del no una vez que se han declarado todas las instrucciones, es decir, que se agotan las instrucciones del sí y las instrucciones del no, se cierra la estructura condicional con una sentencia end. En el diagrama de flujo se encuentran las líneas de salida del sí y del no para indicar que el flujo continúa hacia abajo, con la siguiente instrucción fuera de la condicional. Las partes de la condicional doble son 5. 1. La declaración del if con su condición. 2. Declaración de las instrucciones del sí. 3. Else, para llevar el control a la salida del no de la condicional. 4. Las sentencias de la declaración del flujo del no. Y 5. La declaración del cierre de la condicional con la sentencia end, es decir, el fin de la estructura. En la lógica de ejecución de la condicional doble, la estructura inicial es la declaración de la sentencia if, que consta de la palabra if y su condición. En el diagrama de flujo se usa un rombo con la condición dentro de este rombo. Esta condición puede ser verdadera o falsa. Se evalúa la condición
Y si es verdadera, el flujo continúa por el sí y se declaran las instrucciones que correspondan. En este caso son A y B. En el diagrama de flujo se representan con rectángulos, pero pueden ser otras figuras, ya sea de impresión, lectura o inclusive otras estructuras condicionales anidadas. Si la condición es falsa, no se cumple y el flujo continúa por la salida del no y se deberán declarar las funciones o los procesos C y D. Una vez que se han declarado todas las instrucciones de la salida y ya no hay más instrucciones, se cierra la estructura. En el diagrama de flujo, las líneas de salidas se unen con flechas para interrumpir el flujo y que se continúe hacia abajo fuera de la estructura condicional. Es importante notar que en esta estructura solo se ejecuta una de las líneas de flujo. Si nosotros vemos que se cumple la condición, el flujo nos lleva por la salida del sí y se ejecutan A y B. Pero si la condición no es verdadera, el flujo sale por el no y ejecuta las instrucciones C y D, pero nunca se ejecutan ambas. Se ejecutan una u otra según sea la condición verdadera o falsa. Para la declaración del if doble, esta se realiza a partir del diagrama de flujo. Así que la primera instrucción es la que está más arriba y le asignamos un número 1. Y en este caso es la declaración del if con su condición. La segunda instrucción es la primera de la sentencia de la salida sí, que en este caso es la sentencia A. Y el flujo nos lleva a la siguiente sentencia que es B. Como ya no hay más instrucciones en la salida del sí, nos debemos pasar a la salida del no. Esto se haría en la cuarta línea con una sentencia else. La quinta línea corresponde con la declaración de la sentencia C y la sexta con la declaración de la sentencia D. Finalmente, pues tenemos que cerrar la estructura con un end que correspondería a la línea 7. Y de esta manera tenemos las dos estructuras básicas del if simple y del if doble.